Buenos días, hermano. Feliz sábado. Buenos días, papi. Feliz sábado. Buenos días, Jonathan. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes y él también. Déjenme decirle que para mí hoy es un honor, un privilegio poder predicar o presentar la palabra al lado de mi predicador favorito. Porque olvídense de Roberto Badenas, olvídense de Bullón, olvídense de tantos predicadores de nombre. Para mí mi predicador favorito es Jonathan. Y el que me lleve lo contrario tiene problemas. Y para mí es un honor y un privilegio poder predicar junto al lado de él. Esto fue un invento de él. Fue un invento de él donde me dijo, papi, yo quiero predicar como tú lo haces con Juan y lo haces con los demás. Y yo le dije, wow, Jonathan, ¿qué podemos hacer? Y me senté a escribir y escribir pensando que él es el que está escribiendo. Después nos sentamos, adaptamos algunas cosas y es aquí lo que ha salido tanto de la mente de él como de la mía. Un sermón que hemos titulado Elías, el profeta débil. Elías es considerado uno de los más grandes profetas de las Sagradas Escrituras. Su nombre significa el Señor es mi Dios. Y ese significado tiene una lección muy importante para cada uno de nosotros. Y es que Dios es un Dios personal. Esto quiere decir que Dios se relaciona, cuida y protege a cada individuo. Jesús enseñó este concepto de un Dios personal cuando oró en Marcos 14:36, que dice así: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Abba es una palabra aramea para referirse a padre, que expresa cercanía, confianza y familiaridad. Aunque algunos la asocian con la palabra papito, esta traducción no es del todo precisa, ya que Abba es tanto usada por niños como por adultos para referirse a su padre. La frase completa, Abba Padre, enfatiza la autoridad y la naturaleza paternal de Dios, que es un padre para cada uno de nosotros. Es para ti Dios un Abba, o sea, un Dios de confianza y un Dios íntimo. Y fíjate, Jonathan, esta expresión es muy importante a través de todas las sagradas escrituras, porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que cada uno de nosotros es salvado por el conocimiento o por la relación e intimidad que podamos tener con Dios. El texto clave que se leyó en esta mañana, que se encuentra en Santiago, nos dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Elías no era muy diferente a ti y a mí, con los mismos problemas, las mismas caídas, las mismas luchas, las mismas tentaciones. Lo único que procuró tener una intimidad con Dios. Y a través de toda la Biblia podemos ver diferentes tipos de personas que tuvieron una intimidad con Dios a pesar de sus caídas. Tú puedes ver un Adán que hablaba con Dios cara a cara. Tú puedes ver un Moisés de la igual forma. Tú puedes ver un Noé que después que la palabra de Dios nos dice que era hombre o varón perfecto delante de los ojos de Dios, que caminaba con Dios, tenía una relación con Dios. Después que la Biblia dice todo esto, va y se toda una borrachera. Porque los grandes hombres de Dios eran personas con pasiones semejantes a las nuestras. Lo único que mantenían esa intimidad, esa relación y esa cercanía con Dios. Es por eso que Enoc fue llevado al cielo, porque su intimidad fue tan y tan grande que Dios dijo, este no puede quedarse aquí, este tiene que venir a morar conmigo. Y la palabra de Dios en la mañana de hoy nos quiere hacer un llamado a que cada uno de nosotros podamos tener una intimidad, una cercanía con Dios. Y fíjate que hay una canción, Jonathan, que me gusta mucho, que habla sobre esa relación o cómo nosotros podemos percibir a Dios dentro de nuestras vidas y en nuestra vida. Y yo sé que cada uno de ustedes ha escuchado esa canción que lleva como título Dios cuida de mí, de Dani Berríos. Cuando Dani Berríos escribe esta canción y canta esta canción y nosotros la podemos analizar, podemos ver que él está hablando de una relación hombre-Dios estrecha, el cual cada uno de nosotros debe emular, imitar y practicar. La canción nos dice que necesitamos aprender más de Dios.
Necesitamos aprender más de Él porque Él cuida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué tal, Jonathan, si hacemos algo diferente e invitamos a la congregación a que se ponga en pie y cante con nosotros esta canción, Dios cuida de mí, de Dani Berríos? Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Él cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Él cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Él cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Él cuida de mí. En mi vida no hay dirección. Tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama. Mi hermano Él lo sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque no sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo.
no vengo solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. ¿Pueden sentarse? Recuerda que Dios cuida de ti, cuida de mí y cuida de cada uno de nosotros. Y es nuestro deber aprender más de Él. La misión principal de Elías fue combatir la idolatría hacia el dios pagano Baal y guiar al pueblo de Israel a una adoración exclusivamente a Jehová. Elías es famoso por el desafío en el monte Carmelo, donde demostró el poder de Dios sobre Baal. En Primera de Reyes 18, 16 al 46, narra el momento en que Elías, tras comunicarle al rey Acab que no llovería en Israel durante más de 3 años, específicamente 3 años y 6 meses, se enfrentó a la adoración del dios cananeo Baal, la cual fue impulsada por Jezabel, esposa del rey. Elías convocó al pueblo de Israel y a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo para hacer una prueba. Elías propuso que cada bando preparara un sacrificio y el Dios que respondiera enviando fuego para consumir el sacrificio sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal oraron y gritaron desde la mañana hasta el mediodía. Incluso se cortaron con cuchillos, pero Baal nunca respondió. Elías, burlándose de ellos, decía: mira, tal vez el Baal podría estar ocupado, viajando, tal vez dormido. Cuando le tocó el turno a Elías para el sacrificio, él reparó el altar del Señor, colocó un becerro sobre las leñas y ordenó que se llenaran 4 cántaros de agua 3 veces y se derramara el agua sobre el altar y sobre la zanja que había hecho. A la hora del sacrificio vespertino, o sea, poniéndose el sol, Elías oró al Señor y un fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el holocausto, sino también la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua de la zanja. Al ver el milagro, la multitud se postró y exclamó: ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Inmediatamente después, Elías, reconociendo la presencia de Dios, oró y su criado vio una pequeña nube que subía desde el mar. El cielo se oscureció y comenzó a llover abundantemente, poniendo fin a la sequía. Al igual que el pueblo de Israel, cada uno de nosotros debe tomar una decisión. O seguimos a Dios o las cosas de este mundo. El reto fue lanzado por Josué en el capítulo 24 de su libro y el versículo 15. Si no quieren ser obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Ojalá tú y yo podamos decir como Josué: pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. El reto del Monte Carmelo es algo que ocurre en nuestras vidas cada día. Cada día nosotros tenemos que tomar la decisión: o seguimos a Dios o seguimos a Baal. Y fíjate, Jonathan, que son muy pocos los que se atreven a tomar una decisión de tener una vida de entrega total a Dios. Porque así como Dios busca una relación de parte de cada uno de nosotros, también espera una acción, y es una entrega tuya y una entrega mía. La palabra de Dios nos dice que cuando Elías oró a Dios, que cuando Elías suplicó a Dios, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus situaciones, Dios lo escuchó y el milagro fue concedido. Eso mismo puede ocurrir hoy día en cada uno de nosotros. Cuando elevamos una oración a Dios, cuando tú y yo elevamos una oración a Dios, dice la palabra de Dios que Él está atento a cada palabra que expresamos, a cada cosa que decimos, a cada cosa que a veces balbuceamos, o tal vez en esa oración no hay palabras, sino gotas que caen sobre la almohada. Y cada una de esas gotas se transforman en una oración que Dios escucha, que Dios concede y que Dios hace, en donde Dios hace un milagro.
Muchos tal vez podrán ver el milagro de que cae fuego del cielo, consume un altar, consume el polvo y consume también el agua. Pero la palabra de Dios nos dice allí medio escondidito que ocurrió otro milagro también al momento de orar al Señor. La palabra de Dios nos dice en el versículo 46 de Primera de Reyes capítulo 18, que cuando Elías oró, una nube apareció, indicando que ¿qué cosa? No son las nubes que hay en la base Reino. He aprendido que cuando se pone negro en la base Raimi, no le hagas caso. Puede estar lloviendo para todos lados a rajatabla. Es más, sales del Gay 1 y está lloviendo. Sales del Gay 5 y está lloviendo. Pero para la base Raimi puede estar negro y no cae ni una gota. Eso sí, cuando cae, se cae que quiere destrozar el mundo. Pero en esta ocasión la palabra de Dios nos dice que cuando vieron la nube, todos ellos pensaron, va a llover. Incluso Elías le dice a su siervo, ve y dile al rey, el cual mandé a comer, a que estuviera tranquilo, que va a llover, que se cuide, porque el camino que va a transitar es malo. Pero ya el rey había salido con sus caballos. ¿Sería posible que el siervo lo alcanzara? La palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios fue imbuido sobre Elías y Elías corrió tan y tan rápido que alcanzó los caballos y guió al rey por todo el camino hasta llegar a su destino. Yo no sé cómo ustedes podrán interpretar eso, pero cuando vemos series de televisión, yo pudiera decir que tal vez Elías es un flash bíblico. En Primera de Reyes 17, 8 al 24, se nos narra una historia interesante del profeta. Y ocurrió un día en que el profeta Elías visitó a una viuda de Sarepta durante una sequía. En la visita, él le dijo a la viuda que no se acabaría su harina y su aceite si ella compartía lo poco que tenía para hacerle pan a él primero, lo cual fue una promesa cumplida desde provisión divina constante. Además, la viuda experimentó un segundo milagro, cuando Elías oró por su hijo, que había muerto, y éste resucitó. En el primer milagro, la viuda le explica que solo le queda un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una última comida para ella y su hijo, y que luego morirán. Elías le da una promesa en la que le dice que no tenga miedo y que haga primero un panecillo para él, con la promesa de que el recipiente de harina no se acabará, ni la vasija de aceite menguará hasta que llegue la lluvia. La viuda obedece y milagrosamente la harina y el aceite se reponen cada día, permitiendo que ella, su hijo y Elías tuvieran alimento durante muchos días. Y es que Dios cumple sus promesas. En el segundo milagro se nos dice que el hijo de la viuda se enferma gravemente y muere. Elías lleva al niño a su cuarto, lo acuesta sobre su cama y ruega al Señor que el niño vuelva a la vida. Y Dios escuchó su oración y el niño revive. Elías lo entrega a su madre, quien reconoce que Elías es un hombre de Dios y que el Señor habla por él. Estos dos milagros son muy interesantes, los cuales nos enseñan lo que es la provisión divina y lo que es el cuidado divino sobre cada uno de nosotros. En el primer milagro podemos ver que Dios provee a cada uno de nosotros. No importa cuál sea la necesidad, no importa cuál sea la situación, no importa si es una situación de enfermedad o una cadena que pueda estar afectando nuestra vida, Dios siempre es nuestro sustento. Hay un texto que me gusta mucho en el Antiguo Testamento, el cual el pastor Segarra hizo alusión en la escuela sabática. Y él habló de la nube. Cuando yo voy al Pentateuco, cuando yo voy a la Torá, me doy cuenta que ese versículo es muy repetitivo cuando dice, y la nube nunca se apartó de delante de ellos.
La realidad es que Dios nunca se apartó de su pueblo. En el desierto Él los acompañó a través de una nube, pero una vez llegaran a su destino, esa nube se transformó en una nube mucho más pequeña, la cual se llamó Shekinah y moraba en medio del pueblo. Porque Dios quiere estar en medio de su pueblo. Dios quiere conocer las necesidades de su pueblo. Dios quiere obrar en la vida de su pueblo. Dios hoy quiere hacer un pacto contigo. Él te dice, piensa primero en mí y yo me encargo del resto. Piensa primero en mí y yo haré grandes cosas en tu vida. Piensa primero en mí y lo peor que tú puedas enfrentar, que es la muerte, no has de por qué tenerle miedo, porque yo estoy contigo. Mi amigo el pastor Maisonet siempre dice que todo en la vida tiene solución, aún la muerte. Pues Jesús dijo, mi amigo Lázaro ha muerto, voy a levantarle. Nada en nuestra vida está muerto, siempre y cuando tengamos un Dios a nuestro lado, que siempre nos cuida, siempre nos protege y siempre va delante de nosotros como poderoso gigante. El profeta Isaías dice que no hay arma en este mundo que haya sido inventada que nos pueda destruir. ¿Y saben por qué? Porque Dios cuida de mí. Pero volvamos al principio de nuestro sermón. Luego de una gran victoria contra los sacerdotes de Baal, a pesar de ver el pueblo de Dios manifestarse en él y en todo el pueblo, el temor, la ansiedad, el miedo, entre muchas cosas, se apoderaron de él. Así que huyó al desierto y allí mismo en el desierto se desplomó y le faltó fe, confianza e intimidad con Dios, a tal punto que deseó hasta la muerte. Pero nada de lo sucedido en su vida sorprendió a Dios. Y mucho menos causó que Dios se alejara de su siervo, que ahora estaba caído. Pablo, hablando de ser Dios fiel a pesar de las circunstancias, nos dice en 2 Timoteo 2:13, que dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Así que la falta de fe, el temor y las dudas no impidieron que Dios lo cuidara, lo amara y tuviera misericordia de él. Jonathan, ese texto es bien importante que nosotros lo tengamos presente en nuestras vidas. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Dios sabe que somos seres imperfectos. Dios sabe que siempre tenemos tendencias al mal. Dios sabe que siempre en algún momento de la vida vamos a tener un resbalón y tendremos una caída. Pero a pesar de las caídas, a pesar de los resbalones, a pesar de las situaciones, a pesar de, a veces hasta de nuestra falta de fe, de confianza, de intimidad y hasta de relación con Él, dice el apóstol Pablo que Él continúa siendo fiel. Me encanta como lo dice Jeremías, cuando dice, nuevas son sus misericordias hacia cada uno de nosotros, porque grande es su fidelidad. Dios es fiel a cada uno de nosotros. Si en el día de hoy has venido a su casa, tal vez sin esperanza, tal vez caído, tal vez porque cediste la tentación, cometiste un error, hay un Dios que continúa siendo fiel. Hay un Dios que, al igual que protegió a Elías, el profeta débil, nos protege a cada uno de nosotros en nuestras debilidades, en nuestras caídas y aún en nuestras derrotas. Así que es alimentado a través de cuervos, y Dios envió un ángel para proporcionarle sustento y fortaleza. Y es que Dios nunca se olvida de sus hijos en los momentos de angustia. Bien lo dice el Salmo 91 en sus últimos 3 versículos, cuando dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cada uno de nosotros lo que necesita es eso, salvación. No importa cuál sea nuestra situación, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la única solución a cada una de nuestras situaciones, a cada uno de nuestros problemas. Problemas con tus hijos, hay un Dios que está por ti. Problemas matrimoniales, hay un Dios que está por ti. Problemas económicos, hay un Dios que está por ti. Problemas en la iglesia, hay un Dios que está por ti. Cada uno de nosotros debe recordar siempre que hay un Dios que dice, si me invocas, yo estoy aquí por ti. El profeta Elías, a pesar de haber tenido una gran victoria en el Monte Carmelo,
no estuvo exento a tener una caída. Y muchas veces cuando obtenemos nuestras más grandes victorias es cuando luego llegan nuestras más estrepitosas, descendidas, caídas, tristezas, angustias. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? En la historia de Elías podemos ver que Dios está a nuestro lado. En la historia de Elías podemos ver que Dios todavía continúa protegiéndonos a cada uno de nosotros y que Dios continúa haciendo milagros por cada uno de nosotros. Así que, hermano, en la mañana de hoy no temamos a las circunstancias que puedan acariciar nuestra vida, los problemas que podamos tener, las caídas que puedan ocurrir, porque hay un Dios que cuida de cada uno de nosotros. Al final de su ministerio, Elías no murió, sino que fue llevado al cielo en un torbellino, donde un carro de fuego y caballos de fuego lo arrebataron. Pero la historia de Elías no termina allí, sino que Elías es recordado como un ejemplo de fe, celo e intimidad con Dios, y sus milagros son relatos de la intervención divina en la historia. Su sucesor, el profeta Eliseo, fue designado para continuar la obra de Elías y recibió una doble porción del espíritu que Elías había recibido de Dios. Pero mucho tiempo después, en Mateo 17, nos cuenta que Elías también apareció junto a Jesús en la transfiguración, evidenciando su importancia en la historia de la salvación. Y es que la gracia de Dios es mucho mayor que nuestros errores, defectos y caídas. ¿Y cuán cierto es eso? La gracia de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestras vidas. Ojalá tú y yo podamos entender que Dios aún es nuestro Salvador, que Dios aún es nuestro protector, que Dios aún es esa persona que ha decidido estar por ti. Jonathan y yo no queremos terminar esta predicación sin incluir a Wanda. Es por eso que queremos hacer un llamado a cada uno de ustedes. Si tú quieres entregar tu vida por completo a Dios y pedirle al Señor que continúe dirigiéndote, que continúe ayudándote, que continúe haciendo milagros en tu vida como lo hizo en la vida de Elías, cuando escuches esta canción te coloques de pie ahí donde estás, porque sabemos que el Dios que cuida de cada uno de nosotros hoy, cuidará también de nosotros, porque Él sigue y seguirá siendo fiel. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
la noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Me gustaría que me acompañaran en el preludio de esta canción y lo dijeran fuerte, porque Él es fiel, hermano, Él es fiel. Yo sé que tú mueves montañas, Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú Mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 Y es que Él lo va a hacer otra vez. No importa la caída, no importa la situación, no importa el problema, Él lo hará otra vez. Porque Él es el soberano del universo, el que cuida de ti, que hoy solo te pide, dame, hijo mío, tu corazón. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Amén. Eterno Dios, hoy agradecemos por tu fidelidad. Hoy agradecemos por tus cuidados. Hoy agradecemos que tú eres el soberano del universo. Y es por eso, Señor, que hoy hemos acudido a tu casa para reconocer quién tú eres y quiénes somos nosotros. Pidiéndote, Señor, que tú obres en la vida de cada hermano aquí presente.
Y te pido que obres en la vida de cada uno de ellos, porque yo sé que cada uno de ellos tiene situaciones, tiene luchas, tiene problemas. Pero que al igual que Elías con sus luchas, problemas, con caídas, te busca de todo corazón. Y un ejemplo de ello es que hoy están aquí en tu casa. Por favor, obra en la vida de cada uno de los aquí presentes y también en la vida de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Haz milagros a partir de este momento, tal y como lo has hecho en el pasado. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a tener un corazón de agradecimiento a ti, porque grande es tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.